buenas noches, hermanos. Qué bendición nuevamente volvernos a ver en nuestro culto de hoy miércoles. Este culto es muy especial porque nos da la oportunidad de continuar estudiando a mitad de semana. A veces necesitamos un poquito de recarga, un poquito más de fuerza para poder enfrentar el resto de la semana. El culto del miércoles o el culto de la mitad de la semana nos permite eso, exactamente, volver a cargar baterías para llegar al fin de semana y cargarlas todavía más. Pero le doy muchas gracias a Dios porque usted está viendo este culto. Como les mencionamos el día domingo en el culto de la mañana, si el Señor así lo permite, este domingo 27 vamos a estar realizando la reapertura de nuestro templo. Por lo tanto, estoy pidiéndole a cada persona que puede acompañarnos, obviamente que no esté dentro de los factores de riesgo, le estamos pidiendo que pueda comunicarse conmigo. Al final de esta transmisión va a usted estar viendo los números o la forma como usted puede contactarnos. Entonces, sí le pedimos que nos pueda contactar lo antes posible debido a que, como hemos mencionado anteriormente, tenemos los espacios bastante limitados. Entonces, necesitamos acomodar bien. Entonces, si usted aún no se ha anotado, le invito a que usted pueda comunicarse con nosotros para poder reservar su campo. ¿Está bien? Entonces, antes ya de empezar con nuestro culto, quiero pedirle que usted pueda acompañarme ahí donde usted está en una palabra de oración. Queremos llegar delante de la presencia de nuestro Dios con el propósito de que sea Dios quien toque nuestras vidas, nuestros corazones. Recuerde, es Dios, su Espíritu Santo, quien toca nuestros corazones. No las palabras bonitas que yo pueda decirle, sino que el propósito es que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos toque. Oramos, por favor. Señor Dios y Padre, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Quiero rogarte en este momento que por favor puedas tomar el control de este culto y puedas ayudarnos, guiarnos y puedas, Dios, tocar, transformar, moldear nuestras vidas acorde a tu imagen, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de los peligros de una fe superficial. Con toda esta serie, lo que hemos intentado hacer es que nosotros podamos ver el riesgo al que nos enfrentamos y qué tenemos que hacer para poder vivir una fe acorde a lo que Dios desea. Pero hay algo importante para la vida del creyente que no podemos olvidar. Y para eso voy a pedirle que pueda acompañarme a su copia de la palabra de Dios, por favor. Capítulo 1 de Hechos. Hechos, capítulo 1, el verso 8. Le pido que me acompañe a Hechos 1, 8. Dice así la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de el mismo Señor Jesús ascender a los cielos, había hecho la promesa a sus discípulos que serían embestidos de un poder que iba a estar con ellos permanentemente. Un poder que no los iba a dejar. Para este momento el Señor Jesús estaba pronto a ascender, pero iba a enviar, como ya lo había anunciado en Juan, por ejemplo, iba a enviar a el Consolador o al otro Consolador. Ese Consolador sería el Espíritu Santo. Y sería el Espíritu Santo quien iba a embestir a estos discípulos con un poder que les permitiría llevar a cabo la obra de Dios. Pero no solamente era ese poder para testificar
aunque esto era parte vital del el propósito por el cual el Espíritu Santo iba a morar en la vida del creyente. Pero también ese Espíritu Santo era el que iba a permitirle al creyente, al discípulo, vivir la vida que el Señor deseaba y el Señor desea. Es por eso que envió al Espíritu Santo de Dios a morar en la vida del creyente. Nada más para recordemos que la forma para obtener el Espíritu Santo de Dios se hace una vez que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, única y exclusivamente de esta forma. En el momento en el que nos arrepentimos por nuestros pecados y le pedimos a Cristo que entre en nuestra vida, que nos salve, es en ese momento en el que le entregamos nuestra vida a Dios, es en ese momento que envía el sello, que es el Espíritu Santo, como lo menciona o como le llama también en Efesios. Podemos notar cómo este poder nos da por medio del Espíritu Santo, este poder no proviene de nosotros, no es que sale de nosotros, proviene de Dios. Tanto el poder, como le mencioné anteriormente, tanto el poder para testificarle a los demás, como el poder para vivir agradando a Dios, provienen del poder que nos da el Espíritu Santo, provienen de Dios. Por lo tanto, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, si usted aún no es creyente, es muy complicado hacer las cosas acorde a cómo Dios desea que podamos vivir. Ahora, y esto es muy importante que usted y yo lo podamos entender. Cuando como creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios, y amén, gloria a Dios, ya usted es salvo, tiene el Espíritu Santo. Pero el problema es que la mayor parte de los creyentes no son controlados o dominados por el Espíritu Santo. Y es ahí la razón donde muchos creyentes sí son salvos, pero su vida espiritual no crece. Viven una vida espiritual estancada. Bueno, es porque no se le ha dado el control al Espíritu Santo de Dios. Se tiene el Espíritu Santo, pero no se ha permitido que el Espíritu Santo sea quien controle nuestra vida. Acompáñeme a Juan, un momentito. Acompáñeme a Juan, el Evangelio según Juan o San Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Juan 16. Estas son palabras del mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús está mostrando en este capítulo de Juan, capítulo 16, cuál sería el propósito por el cual el Espíritu Santo iba a venir. Veamos el versículo 12 de Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El mismo Jesús había explicado claramente que el Espíritu Santo sería quien iba a guiar a la persona, al creyente, a encontrar la verdad. Sería el Espíritu Santo ese que iba o debía dominar la vida del creyente para poder conducirlo a encontrar una verdad, o la verdad más bien. Por cierto, notemos que habla que iba a llevar a la verdad, no dice una verdad, dice iba a llevar a la verdad. Él os guiará a toda la verdad, dice el capítulo. Lo cual nos hace comprender que sí existe la verdad. No la verdad de cada uno, como muchas personas entienden, sino la verdad de Dios.
Sería el Espíritu Santo quien nos iba a llevar a la verdad que es asociada con Dios, no a una verdad disfrazada, que al final de cuentas sería una mentira, que es lo que el mundo desea que el creyente, el mundo entero pueda conocer. El Espíritu Santo nos iba a llevar y nos lleva a la verdad. Nos iba a mostrar el camino con claridad. Y es curioso porque muchas veces el espíritu humano, no el Espíritu Santo de Dios, sino el espíritu humano, muchas veces intenta convencernos de que vamos en la verdad. Y la mayor parte del tiempo esa verdad, cuando la comparamos con lo que Dios nos dice en su palabra, no hay punto de comparación. Entonces, aunque yo crea que es verdad, puedo estar equivocado si no es la verdad de Dios. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe esto. Sabe que existe una verdad, solo una verdad. Y la verdad la encontramos en Dios, en su palabra. Pero desea confundirnos y hacernos sentir que lo que nace en nuestra mente es verdad. Pero no tiene que nacer en nuestra mente. Tiene que provenir del Espíritu Santo de Dios, mostrándonos con claridad cuál es la verdad. El Espíritu Santo sería quien debe guiar el espíritu, o más, el espíritu del hombre. El Espíritu Santo debe guiar el espíritu del hombre a ver la verdad. Pero eso se logra si nosotros se lo permitimos. Por lo tanto, queda claro que para poder abandonar lo superficial de la fe y profundizar cada uno de nosotros en una fe más intensa con Dios, debemos permitir que sea el Espíritu Santo de Dios quien controle nuestra vida. Hay algo que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención, voy a confesar. Me llama mucho la atención y me gustan mucho los carros de control remoto. ¿Recuerdan los carros de control remoto? La lógica nos dice que el carro no se mueve a menos que el control le envíe la orden. Y la orden no se envía si no hay alguien quien maneje el control. El control no se mueve a menos de que haya alguien controlándolo. Quien debe controlar el control de su vida y el control de mi vida es el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo. Bueno, eso si usted desea una relación con Dios más profunda y menos superficial. Ahora, permítame le hago una pregunta. ¿Sabe cuál es el mayor problema al que los creyentes en general, al que los creyentes nos enfrentamos? El mayor problema al que nos hemos enfrentado es que muchas veces, tal vez hoy, lo que revela es que hemos dejado de vivir dominados en todo, no solamente en áreas en particular, sino en todo. Hemos dejado de vivir dominados por completo por el Espíritu Santo de Dios. Tal vez suena duro lo que acabo de decir, pero ¿sabe cómo notamos esto? Viéndolo enfocados, que estamos en las cuestiones terrenales. Esto que estoy diciendo no lo digo solamente por unos cuantos, por usted, también lo digo por mí. Eso también es para mí, es la palabra de Dios. Y en este momento yo también debo ser sincero y debo analizarme a mí mismo. ¿Sabe? Hemos vivido muy enfocados o estamos viviendo muy enfocados en las cuestiones terrenales. Estamos viviendo como si este fuera
nuestro lugar eterno. Estamos viviendo como si lo que nos rodea es lo que vamos a vivir el resto de la eternidad. Y es una verdadera lástima. Y me incluyo yo también en eso. Y es una verdadera lástima porque parece que nos hemos olvidado que no somos de acá. Hermano, si usted tiene a Cristo como Salvador personal, no somos de aquí. Repita después de mí. No soy de acá. Dígalo más fuerte. No soy de acá. Y ese es un problema, porque a veces nos hemos acostumbrado tanto a vivir en la tierra que nos sentimos como que este es el lugar eterno, como lo mencioné antes. Vemos todo a nuestro alrededor y veamos todo lo que está pasando. Las noticias son abrumadoras. El panorama nada alentador. La situación económica de nuestro país, pero no solo de nuestro país, sino del mundo, está bastante complicada. La situación social, complicada. Situación gubernamental, complicada. Pero no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. El panorama no pinta nada bonito. Pero déjeme recordarle algo. No somos de acá. Nuestra morada no es la tierra. Puede ser que no tenga trabajo. Es temporal. Tal vez usted dirá, pero ¿cuánto es temporal? ¿Sí? No le puedo decir cuánto tiempo, pero sí le puedo decir que lo que nos espera, si somos fieles a Dios, es mayor que lo que estamos viendo hoy. No somos de acá. Nuestra morada no es esta tierra. Nuestro enfoque no tiene que ser las cuestiones terrenales. Nuestro enfoque debe ser, como lo dijo el Señor Jesús, hacer tesoros en el cielo. Usted puede hacer un montón de cosas, tener un montón de cosas, toda la comida, todo el trabajo, todo el estudio, las grandes casas y todo lo que usted quiera. Que todo eso se va a quedar acá. Pero cuando estemos delante de Dios, nada de eso va a servirnos. Por lo tanto, es ahí donde Dios nos dice que recordemos que no somos de acá y por lo tanto que no busque hacer tesoros acá, sino busque aumentar mi cuenta bancaria en el cielo, que por cierto no se aumenta entre más plata usted tenga, sino se ve aumentada en que usted y yo vivamos agradando a Dios en todo, siendo dominados por el Espíritu Santo. Nota que esto va más allá del dinero. Dios no le va a preguntar en el cielo, vamos a ver, fulanito de tal, ¿cuánta plata tenía en la tierra? No le va a preguntar eso. Es cómo vivimos. Pero déjeme recordarle, usted y yo no somos de acá. Acompáñeme a Filipenses, por favor. Filipenses, el capítulo 3. Filipenses 3, 20. Escuche con atención, por favor, Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuándo vendrá Cristo?
No lo sabemos, yo no lo sé, y la Biblia no nos dice cuándo. Muchos han intentado colocar una fecha, sin embargo la Biblia no dice una fecha. Pero Él promete que iba a venir, prometió que iba a venir, y Él va a cumplir su promesa. Pero nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, hermano. Nuestro lugar eterno no es acá. Por lo tanto, dejemos de enfocarnos en las cuestiones terrenales. Yo sé, abruma, estresa, preocupa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar de comer a nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a dar de comer a nuestras familias? Yo sé, abruma, tal vez cansa y frustra, pero déjeme decirle algo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es de ahí de donde esperamos a nuestro Salvador. Acompáñeme a Hebreos. Hebreos, el capítulo 11. Hebreos 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Desde el 13 hasta el 16 dice lo siguiente en Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, o sea que esa tierra no era de ellos, y peregrinos, estaban de paso sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Y es ahí donde nosotros también debemos, al igual que ellos, anhelar una mejor patria. La patria que nos está preparando nuestro Señor Jesús. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos hombres y estas mujeres que están aquí en Hebreos 11 vivieron sus vidas agradando a Dios, buscando darle honra y gloria, recordando que el lugar en el que estaban, el país en el que estaban, a pesar de la situación en la que se encontraban, estos creyentes debían de recordar y vivían recordando que no eran de acá. Estos creyentes recordaban que su ciudadanía estaba en los cielos, que mientras estaban aquí en la tierra eran simplemente extranjeros y peregrinos. Primera de Pedro 3, 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Recuerda cuando fue salvo? El primer día, el momento. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese evento no se dio porque nosotros quisiéramos, sino que se dio porque Dios quería y se reafirmó porque Dios, Jesucristo mismo, resucitó de los muertos. ¿Pero para qué esto? Para una herencia incorruptible, una herencia que no se daña, una herencia que no es temporal, incontaminada, no tiene maldad, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, lo que Dios ha preparado para usted y para mí es muchísimo mejor que lo que usted y yo vemos en este momento. Efesios
Acompáñame a Efesios, por favor, el capítulo 2. Efesios 2. Efesios 2, 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él, ¿quién es él? Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tal vez usted dirá, pero no es que no somos extranjeros. Somos extranjeros en esta tierra, no en donde Dios está preparando nuestro lugar eterno. Hermano, sé, comprendo, veo, me aflijo también por el panorama, que no suena para nada alentador, pero Dios nos ha prometido que nos espera una morada eterna. Dios no prometió al creyente que iba a vivir aquí, que iba a vivir bien en la tierra. De hecho, si mal no recuerdo, dice que el mismo Señor Jesús no tenía lugar donde recostar su cabeza. No se trata de ver qué tan bien vivamos acá, sino ver qué tan bien nos preparemos para morar allá. No se trata de qué tan bien vivamos aquí, sino qué tan bien nos preparemos para vivir allá, para llegar delante de Dios. Parece que los creyentes, y esto es una lástima, parece que los creyentes, al no ser dominados, controlados por completo por el Espíritu Santo, parece que hemos olvidado la promesa que el Señor Jesús nos hizo. Juan 14. Juan capítulo 14, el versículo 1. Juan 14, 1. Dice lo siguiente en Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. No se impaciente. No se agobie. No se abrume. El panorama se ve feo, pero no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, todo esto que usted y yo estamos viviendo en este momento, téngalo por seguro, es temporal. Las cosas en la tierra, y no quiero ser pesimista, pero sí quiero hablar con la realidad que la Biblia nos presenta. La realidad es que las cosas no van a mejorar. ¿Recuerda cuando estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis? Los primeros capítulos, más bien después del capítulo 4, no nos pintaba un panorama en el cual mejoraban las cosas. Es probable que todo vaya cada vez, cada día, de mal en peor, pero es temporal. Temporal. Pronto Cristo vendrá. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero Dios dijo, Cristo mismo dijo que Él iba a regresar. Y está preparando en este momento un lugar para nosotros. Recordemos la promesa que el Señor nos hizo, de que nos espera algo mejor. No aquí, sino en su presencia. Por lo tanto, debemos avivar nuestra esperanza. Satanás desea que usted y yo nos desenfoquemos de nuestra verdadera meta. Nuestra meta no es vivir bien aquí en la tierra.
Nuestra meta debe ser agradar a Dios mientras vivamos, para disfrutar de su presencia delante de Él. Un texto más. Acompáñame a Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, el capítulo 4. Primera de Pedro 4, el verso 2. Para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tengamos cuidado con vivir el resto del tiempo que nos queda aquí en la tierra para satisfacernos a nosotros. Versículo 12, del 12 al 19, de Primera de Pedro 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No veamos lo que el mundo desea que veamos. No veamos lo que el mundo desea hacernos. Veamos lo que Dios está preparando, lo que Dios está a punto de cumplir. Recordemos las promesas de Dios. Recordemos que no somos de acá, pero principalmente no olvidemos, no olvide, sea fiel. Sea fiel. No al pastor, no al templo, no a la iglesia. Aún más allá, más alto, sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Esto pronto va a pasar. Aquí en la tierra no va a mejorar, pero va a pasar cuando estemos delante de Él. ¿Cuánto tiempo falta? No sabemos, pero sí estamos seguros que Cristo cumplirá su promesa. Pero sea fiel, sea fiel, sea fiel. Señor Dios, ruego para que cada uno de nosotros esté dispuesto a verte a ti más de lo que vemos, lo que ocurre a nuestro alrededor. Permitamos, o ayúdanos, Señor, a que permitamos que tu Santo Espíritu sea quien nos domine y nos ayude a estar enfocados en ti, Señor, viendo tu verdad, no lo que nosotros pensamos o incluso sentimos que es la verdad.
Te ruego por cada uno de mis hermanos, amigos, que están escuchando en esta noche. Te ruego, Dios, para que nos ayudes a permanecer fieles, a que seamos fieles a ti, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerde, no somos de acá. Seamos fieles mientras estamos acá. Muchas gracias, hermanos. No olvide, esté orando mucho por este domingo, por la reapertura. Si aún no se ha contactado con nosotros, no se ha anotado, le invito a comunicarse con nosotros para poder reservar su espacio, para poder colocar las burbujas, las cuales nos van a permitir tener un ambiente más controlado. Pero sí necesitamos que usted pueda comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias, hermanos. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.